Estaremos hablando sobre un artículo publicado en la revista AJR sobre la tasa de detección y falsas referencias de la tomografía de 2 milisievert en relación con la tomografía de dosis estándar para la perforación de apendicitis, para el diagnóstico de perforación apendicular. Fue un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico y pragmático. El objetivo del estudio fue comparar el rendimiento diagnóstico de las dos modalidades diagnósticas, tanto la tomografía de 2 milisievert como la tomografía de dosis estándar para el diagnóstico de apendicitis perforada en adolescentes y en adultos jóvenes. Basándonos en el paradigma del umbral quirúrgico de apendicitis versus no apendicitis y trasladándolo al panorama de apendicitis complicada versus apendicitis no complicada. Este paradigma ha tomado más fuerza, dado que en los ensayos clínicos recientes se han demostrado resultados bastante prometedores para el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis aguda, basados en la premisa de que la apendicitis aguda sin complicaciones es un proceso totalmente reversible. Ya haciendo un poco más énfasis en los materiales y en los métodos del estudio, el estudio se realizó en Corea del Sur entre diciembre del 2013 hasta agosto del 2016, con un total de población de 3.074 pacientes, de las cuales participaron 20 instituciones hospitalarias. Métodos de inclusión de los pacientes fueron los pacientes que tenían una edad comprendida entre los 15 y los 44 años y que se sometieran a una tomografía por sospecha de apendicitis. El grupo de tomografías de 2 milisievert fue de 1.535 y el grupo de tomografía de dosis estándar fue el de 1.539. La población o la división por género entre las diferentes poblaciones, entre la población total, perdón, comprendía 1.672 mujeres con una edad media de 27.9 y 1.374 hombres con una edad media de 28.8. La asignatura de los pacientes se realizó a través de bloques permutados. Es un método de relación estadística que ayuda a dividir el grupo poblacional en forma equitativa. Este es un pequeño resumen. Inicialmente se dio la invitación a 121 hospitales, los cuales muchos no respondieron y otros no decidieron participar, fueron retirados. Este es el grupo de población que inicialmente se tenía, pero se fueron depurando por razones de logísticas o porque muchos pacientes declinaron de participar en el estudio. Esta fue la población que tomaron, la cual la dividieron, como mencioné anteriormente, por el método de bloques permutados, en 1.535 pacientes que fueron asignados a las tomografías de 2 milisievert y 1.539 pacientes que fueron asignados a la tomografía de dosis estándar. Durante el proceso, dado que llevó muchos años, muchos de los pacientes se inscribieron inapropiadamente o otros al final o en el proceso decidieron declinar del estudio y la población fue disminuyendo un poco. En cuanto a la intervención diagnóstica, el número de tomógrafos que se utilizó para la totalidad de los estudios fueron 22, los cuales estaban comprendidos de 16 a 640 canales de diferentes fabricantes. La dosis efectiva de la tomografía de dosis estándar varió de 3 a 8 milisievert con una media de 7 milisievert y la estimación de la dosis específica por tamaño para la población de tomografía de 2 milisievert fue de 4.1 miligrays y la población de tomografía de dosis estándar fue de 14.4 miligrays.
El grosor de la sección tenía que ser de 9 milímetros o menos, con una superposición del 20%, y todos los pacientes recibieron contraste intravenoso. El número de radiólogos que participaron en el estudio fueron 166, los cuales se dividieron entre los dos grupos, dependiendo a su horario laboral, aproximadamente 51 radiólogos en una jornada y 51 radiólogos en otra jornada, y durante los turnos de la noche se dividieron el resto de los estudios. El criterio diagnóstico por tomografía para la perforación apendicular fue el gas intraluminal o apendicolito, el líquido periapendicular o flemón, la rarefacción de la grasa periapendicular grave o el defecto de la pared abdominal, apendicular. Se le solicitó a los radiólogos del estudio que llenaran una escala tipo Likert de 3 puntos, basándolos en grado 0, grado 1 y grado 2, como poco probable, indeterminado, o el grado 2 de probable. Con respecto al tiempo de intervención entre la tomografía y la realización de la apendicectomía, fue aproximadamente 5.3 horas para el grupo de tomografía de 2 milisilver y de 5.4 horas para el grupo de tomografía de dosis estándar. El número de cirujanos de los diferentes grupos para la tomografía de 2 milisilver fue de 122 y para la tomografía de dosis estándar fue de 126. Los criterios diagnósticos quirúrgicos para la perforación apendicular fue el contenido apendicular derramado, accesos, peritonitis obvias y defectos en la pared abdominal, en la pared apendicular. Los patólogos que realizaron el diagnóstico mediante las biopsias también se dividieron en dos grupos de la población, en 81 para el grupo de tomografía de 2 milisilver y 80 para el grupo de tomografía de dosis estándar. Esta es la tabla basados en la probabilidad o en el método Likert que se le ordenó, se le solicitó a los radiólogos que diligenciaran, basándonos en grado 0, poco probable, grado 1 indeterminado y grado 2 como probable. Y este fue el número de apendicitis perforadas que se desarrollaron, que se determinaron en los diferentes grupos. Vemos que no hay una variación significativa entre los dos grupos. Este es el resumen estadístico del estudio. Como fue un estudio que se realizó durante un extenso periodo de tiempo, inicialmente muchos de los participantes fueron excluidos porque no se ajustaban a los protocolos del estudio. Entonces decidieron dividirlos en dos datos. El primero fue la asignación inicial, igual la relación o la variación entre los dos grupos no fue significativa, o sea que se puede aplicar el estudio sin ningún tipo de inconveniente. Todos los pacientes con tomografía que evidenciara signos de apendicitis fueron sometidos a cirugía. Encontraron, según esto, el número de apendicitis total fue de 559, con una prevalencia de apendicitis de 524. La prevalencia de apendicitis perforada fue de 182 y la prevalencia de apendicitis no perforada fueron de 342. La tasa de detección que se denominó como la detección correcta de apendicitis perforada en todos los pacientes incluidos fue de 78, y la tasa de
falsa referencia que se determinó como la tasa de detección de falsas perforaciones apendiculares en todos los pacientes con apendicitis perforada fue de 48. La sensibilidad del estudio en la población de tomografía de 2 milisilver fue de 78, comparado con la prevalencia de apendicitis perforada, que fue de 182, fue de un 42% en la población de tomografía de 2 milisilver, y en la población de tomografía de dosis estándar, la sensibilidad fue del 43%. La especificidad en la población de tomografía de 2 milisilver fue de 89%, y la sensibilidad en la tomografía de dosis estándar fue de 91%. Teniendo claro el concepto de sensibilidad, como los casos de perforación apendicular positivos sobre todos los casos de apendicitis perforada, y la especificidad como el descarte correcto de perforación perforación apendicular en todos los casos de apendicitis perforada. Y vemos claramente que no, entre los dos métodos diagnósticos, no hubo ninguna variación grande, sobre todo ni en sensibilidad ni especificidad del estudio. Con respecto a la aplicación del protocolo, también vemos que los parámetros se mantuvieron iguales. No hubo ninguna variación ni en la sensibilidad ni en la especificidad del estudio en los diferentes grupos de población, en los diferentes métodos de diagnóstico. Ya entrando un poco a la discusión de lo que fue el estudio, pues se puede concluir que el rendimiento de la tomografía de 2 milisilver es comparable al de la tomografía de dosis estándar para el diagnóstico de perforación apendicular, que aunque la calidad de la imagen en general de la tomografía de 2 milisilver es inevitablemente menor que en la tomografía de dosis estándar, los resultados muestran claramente que esta limitación no afecta significativamente el diagnóstico de perforación apendicular. Y pese a que en el estudio, según la tasa de sensibilidad muy baja, podemos decirlo, que da para concluir que se presentaron muchos falsos negativos, hay que tenerlo en cuenta para la realización de estudios a futuro. Y la alta especificidad, pero la poca sensibilidad en ambos grupos. Estos resultados plantean dudas sobre el uso de la tomografía como única prueba para el diagnóstico o para la clasificación de pacientes en el tratamiento no quirúrgico del apendicitis. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues solamente tuvieron en cuenta la perforación apendicular como un único resultado, y en ese entonces el concepto, estaba mal determinado el concepto de apendicitis, o el concepto que se aplicó en el momento, dado que también ya en estos momentos se considera apendicitis complicada, la inflamación reversible que abarca no solamente la perforación, sino también la gangrena, y esto no estaba establecido cuando se dieron los resultados del estudio. También un poco de las limitaciones fueron los entornos hospitalarios, que no siempre fueron los más homogéneos en lo que refieren, y los pocos pacientes con un ámbito corporal muy grande. Sí han sido notorios este parámetro en relación a estudios estadounidenses. En conclusión, en adolescentes y adultos jóvenes con sospecha de apendicitis, el rendimiento de la tomografía de 2 milisilver es comparable de la tomografía de dosis estándar para el diagnóstico de perforación apendicular. Muchas gracias. Este fue el paper sobre el cual se desarrolló la charla. ¿Alguna pregunta?